Mariela, buenas tardes y bienvenida ante todo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por estar siempre atento a cuáles son las novedades del colectivo. Por favor, ¿cuál es la situación sobre lo que estábamos planteando? Si podemos separar las situaciones y hacerlas comprensibles. Sí, la verdad que tenemos que marcar dos situaciones. Por un lado, esta resolución que vos bien mencionabas, la 187/25, que fue la que trajo esos términos que considerábamos que estaban totalmente abandonados, que como sociedad ya habíamos tenido los consensos suficientes para entender que si a una persona le decimos demente, idiota. Imbécil, le estamos faltando el respeto y en realidad es un insulto directamente. Bueno, así el Estado Nacional arrancó el año refiriéndose a las personas con discapacidad intelectual en esa famosa resolución 187. Sí, tratándola de llevar a términos médicos que también están perimidos por otra parte. Totalmente, ni siquiera los profesionales de la salud ya utilizan, ya la Organización Mundial de la Salud desestimó ese tipo de terminología. Bueno, el Estado Nacional no estaba interiorizado, se ve, sobre estos avances, y esto generó que el colectivo de personas con discapacidad y aquellos que somos sus apoyos nos movilicemos y bueno, gracias a esa lucha y en poner en evidencia este destrato del gobierno, pudimos lograr que el día de ayer esta resolución haya sido derogada y dejada sin efecto. Pero a su vez esto trajo confusión, porque aparte de esa resolución, en simultáneo se están llevando adelante auditorías, esto que vos bien planteabas, las auditorías para recertificar la condición de persona con discapacidad para poder seguir continuando con el cobro de las pensiones no contributivas. Lo cual es a mí me parece, me sabrás corregir, pero es hasta una revictimización de la situación, es decir, movilizar a personas con discapacidad que puede ser de distinta índole, kilómetros en el caso que daba yo, puede haber otros casos más, pero debería ser el Estado quien se moviliza hacia donde viven las personas discapacitadas. Sí, tal cual. Nosotros no estamos en contra de que se audite, que se fiscalice, porque son recursos públicos y como tal queremos que haya una gestión eficiente. Ahora sí entendemos, como bien marcas vos, que es el Estado el que debe acercarse a las personas con discapacidad y no generarle todo este trastorno que se generó y las barreras, porque como te decía recién fuera del aire, acá en la ciudad de Santa Fe lo citaron en un sanatorio, en una ubicación específica, por carta documento, y cuando las personas se acercaron no era ahí. Y vos te viniste, por ejemplo, vecinos de la costa, desde la ciudad de San José del Rincón, que se tomaron un taxi o un remis para llegar a cierto sanatorio en la ciudad de Santa Fe, y cuando llegás y te dicen, no, acá no es, pero espere, si yo lo tengo en una carta de documento. No, pero nos tuvimos que trasladar. Váyase frente en Rivadavia y Obispo Gelaber, que sabemos que son 4 o 5 cuadras, que para una persona con discapacidad es todo un tema volver a llegar. Muchos se fueron y no llegaron a esa consulta. ¿Y esa gente qué va a pasar ahora? Dejemos en claro, se derogó la cuestión de la calificación perimida en el tiempo, está claro, pero las auditorías se siguen haciendo. Sí, es muy importante y por eso hoy estamos recorriendo los medios y agradecemos nuevamente a ustedes por tomarlo. Queremos ser claros con las personas con discapacidad que deben ir a las auditorías. El proceso de auditoría no se suspendió, está vigente y es una obligación de las personas con discapacidad asistir. Esta confusión que se genera, estos errores en la comunicación de parte del gobierno nacional, que a título personal creo que son intencionales, terminan generando que a su vez muchas personas no vayan al turno pensando que esto se dejó de exigir. ¿Y qué pasa si no vas? Corres riesgo de perder el beneficio. Ahora, totalmente insensible la situación. Sacarle el beneficio económico, que también la palabra beneficio, entre comillas, a una persona discapacitada, es claramente no solo una posición política, ideológica, sino que también es cínico, me parece que pasa por ahí. Pero ¿qué es lo que persigue el gobierno nacional en este sentido? Bueno, esta lucha de llegar al déficit cero, que ya sabemos que le toca a nuestros jubilados y a nuestros pensionados, no deja fuera tampoco a las personas con discapacidad. El tema es, déficit cero, ¿a qué costo? Acá estamos hablando del acceso a la salud, estamos hablando del derecho a la vida de las personas con discapacidad. Porque no es solo lo que cobran de la pensión, que eso es un número insignificante si tenemos en cuenta lo que está en una canasta básica, sino que son todas las prestaciones que brinda el programa Incluir Salud que está atado a esa pensión. Cada persona que pierda la cobertura de la pensión pierde automáticamente la cobertura de ese programa. Y ahí es donde está el gran ahorro que se hacen, en no pagar las prestaciones que necesitan esas personas. Que en una gran mayoría son privadas, por llamarlo de alguna forma. Sí, son ONG o prestadores privados que brindan estos servicios.
los cuales también se ven perjudicados por este tipo de políticas. Mariela, ¿cuál es el universo en porcentaje respecto de la población general del colectivo de discapacidad? ¿Qué número de porcentaje representa? Y las últimas estadísticas y censos nos dicen que el 10,5% de la población son personas con discapacidad, con lo cual es un número significativo. Entonces, cuando escuchamos que desde el gobierno nacional o algunas personas dicen, pareciera que en Argentina hubo una guerra porque son tantas personas con discapacidad las que tienen pensiones. Y yo, con estos números del censo, se llega a escuchar eso desde el gobierno, yo le digo, faltan pensiones, porque si estamos hablando que el 10,5% de la población, es decir, más de 5 millones de personas, claro, son personas con discapacidad y solo hay otorgadas 2 millones de pensiones, no me están sobrando personas, no, claro, me están faltando pensiones. No solo están faltando pensiones, sino también están faltando de alguna forma personas discapacitadas insertas en el mundo laboral, porque también para eso hay un cupo. Exactamente. Sí. No tener los números claros. Nosotros, los que trabajamos en políticas públicas, decimos que cuando no se conoce la población a la que se va a abordar, claramente la política pública va a estar equivocada. Porque la política pública debe tener determinada cuál es la población objetivo, qué queremos lograr. Acá solo queremos estigmatizar. Lo único que se dice es que todas las personas con discapacidad son truchas. Lo único que se establece es que todos los prestadores roban. ¿Y por qué no empezamos a ver qué es lo que el Estado tiene que hacer y cómo va vulnerando sistemáticamente esos derechos? ¿Cuál es la instancia de defensa que quedan, salvo las ONG, digamos? Sí, en esto somos una red de ONG que formamos acá en el departamento de la capital, por ejemplo, el Foro Metropolitano de Derechos, que estamos haciendo esto, saliendo al territorio a buscar a las personas, llevarlas nosotros, facilitándoles, por ejemplo, con la Asociación de Transportistas CDIFE, que ha puesto los transportes a disposición para que vayan a las auditorías, entre todos ayudarnos, porque entendemos que la persona con discapacidad es el centro que hace girar todo este también circuito económico, porque atrás de los prestadores también hay familias, seguro, hay trabajadores, entonces verdaderamente somos las ONG las que estamos hoy poniendo el cuerpo, no es el Estado, hay una saturación de demanda y cuando la información no es clara, por eso pedimos estos espacios para ser claros, se van cayendo cada vez más personas del sistema. ¿Ha habido algún crecimiento en la cantidad de consultas? ¿Ha habido algún tipo de situaciones que haya sido extraordinario de cómo se venía dando en este último tiempo? Sí, la verdad que ha crecido exponencialmente. Como abogada me dedico específicamente también a todo lo que es amparos, lucha contra las obras sociales, por las coberturas y ha crecido significativamente el número de consultas. ¿Por qué? Porque muchas personas no han podido pagar los costos de las empresas de medicina prepaga que se dispararon ya a través de la desregulación de los costos. Hay muchas obras sociales que dejaron de cubrir lo que la ley les obliga a cubrir, entonces nos llevan a que tengamos que ir a instancias judiciales. Y como te repito, en el medio está la vida de la gente. Estamos definitivamente hablando de medicamentos en algunos casos que hacen a la sobrevida de un paciente. Los tiempos de la justicia, los tiempos judiciales no suelen ser los mismos que los tiempos de una persona discapacitada, claramente enmarcadas en muchos casos en urgencias. Debería entenderse un poco mejor. Sí, nos ha pasado en amparos que cuando hemos obtenido la sentencia judicial la persona ya había fallecido. ¿Por qué? Porque el tiempo que necesitaba un paciente oncológico para acceder a un tratamiento de quimioterapia era mucho más rápido que un tiempo judicial. Entonces, verdaderamente, cuando hablamos de acceso a la salud, hablamos de derecho a la vida. Y creo que ahí tenemos que tener un consenso social que todos vamos a estar a favor del derecho a la vida y de la protección de que todos puedan seguir su plan de vida con los apoyos y los ajustes necesarios. No quiero caer en el morbo de esta situación, pero calculo que los sectores sociales más vulnerables, también en el punto de vista, teniendo algún familiar o algún integrante de ese núcleo familiar en situación de discapacidad, obviamente que la situación es mucho más vulnerable en ese sentido. No, tal cual. Si nosotros entendemos que el acceso a una buena alimentación, que la nutrición en las primeras infancias, la escolaridad son herramientas claves para la inclusión, muchas veces a mayor vulnerabilidad social, mayor posibilidades de que puedan ser personas con discapacidad o que puedan adquirir algunas patologías que después requieran de mayor presencia del Estado. Hoy nosotros vemos desde la ONG, yo tengo mi heladera llena de comprar bolsones de pasta, bolsita de residuos, beneficios, porque la gente no llega verdaderamente a cubrir las necesidades básicas de sus familiares y ante un Estado ausente no queda otra que los beneficios, los bingos, bueno, ustedes mismos lo ven, claramente acompañan. Todo eso, así como crecieron los amparos, creció la red social tratando de dar una respuesta
cuando es el Estado el que lo debe garantizar. ¿Son tardías esas respuestas, como recién mencionabas? Puede haber sido un ejemplo, pero en general, ¿son tardías las respuestas de la justicia? Sí, todo lo que es respuestas del Estado en todos sus poderes, tanto legislativo como judicial y algunas sí del Ejecutivo, siempre llegan tarde, porque no hay una planificación, ¿sí? No hay un programa que empiece a trabajar desde la prevención. Si nosotros trabajáramos, te hago un ejemplo, en enfermedades poco frecuentes, en la detección neonatal, viste que cuando nacen los niños le hacemos el taloncito. Si nosotros incorporáramos ahí más patologías para analizar, gastaríamos quizás un poco más en el screening, pero nos ahorraríamos después. Obviamente. Y verdaderamente esa es la discusión que hay que dar. Se necesita personal técnico y formado en la materia, en las áreas, no es lo que está sucediendo, por lo menos a nivel nacional, y eso genera todos estos problemas. Quien quiera comunicarse con Incluime, ¿cómo puede hacer? Bueno, nos pueden buscar por nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, Incluime Santa Fe, o las mías personales, Mariela Peña, tanto en Instagram como en Facebook, y ahí estamos compartiendo los videos y la información para llevar adelante este proceso. Mariela, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes.